Los argumentos de lo que estamos desarrollando son necesarios para nuestro crecimiento en el entendimiento de todas las Escrituras. Estamos hablando de la doctrina delegada para cada uno de nosotros, misma doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles, misma que nuestro Señor Jesucristo recibe de Dios Padre. Así que es verdaderamente importante ser completamente fiel a lo que las Sagradas Escrituras enseñan, porque de esto, en cierta forma, reconociendo la providencia de Dios y su gracia y soberanía, de cierta forma lo que nosotros vayamos aprendiendo, en mi caso exponiendo, será lo que las siguientes generaciones transmitirán o recibirán, por lo cual es indispensable. Para esto estamos haciendo uso de todos los documentos que dieron o promulgaron de una forma consistente la doctrina en las Escrituras en la época protestante. En este caso estamos citando el Catecismo de Heidelberg con aquellos implementos de Hércules Collins y analizando a la luz de todos aquellos credos, catecismos y confesiones a lo largo de 2000 años, ¿verdad? El basarnos en el Catecismo de Heidelberg es porque es emblemático para la doctrina reformada. Ahora bien, hemos tratado de apoyar de una forma más concreta y consistente cada porción de los argumentos en el catecismo, y nos hemos detenido en frases muy importantes, ¿no? Desde que el catecismo inicia, dice, yo no soy mío, sino que pertenezco, y empieza a redactar de una forma muy sublime el hecho de pertenecer a alguien más, en este caso nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Y les recalco la pregunta con la cual iniciamos, que espero la tengan presente en todo el desarrollo del catecismo, es que hay dos tipos de personas en esta tierra, hay dos tipos de esclavos en esta tierra. Unos son esclavos de Jesucristo y otros son esclavos del pecado. No hay ningún intermedio, no existe ningún intermedio. Las personas que son esclavos de Jesucristo son aquellos que han sido redimidos en la gracia eterna de Dios gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El otro grupo de personas sigue esclavizada en su pecado, lo cual le garantiza un tormento eterno, la ira de Dios sobre ellos, la misericordia de Dios en aquellos que han creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es por ello que el catecismo sigue redactando en lo que yo podría llamar el enunciado B o la parte B de la respuesta de la primera pregunta del catecismo, donde él dice, él ha pagado por completo todos mis pecados. Inicia la respuesta del catecismo de Heidelberg, que yo no soy mío, sino que pertenezco cuerpo o alma en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Y la siguiente parte dice, Él, estamos refiriendo a Jesucristo, a quien pertenecemos cuerpo y alma, los que somos esclavos de Jesucristo, los que son esclavos del pecado. Esto podría ayudarnos a predicarles el glorioso evangelio de la gracia, pero los que son esclavos de Jesucristo, los que pertenecen en cuerpo y alma, deben de estar conscientes de esto. Él ha pagado por completo todos mis pecados con su sangre preciosa. Es decir, hemos sido comprados por precio, como lo dice Primera de Corintios en el capítulo 6, versículo 20. Somos redimidos por gracia, como el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Somos propiedad de Jesucristo. Es la propiciación perfecta por todos nuestros pecados.
Él nos ha redimido, Él ha pagado por completo pecados pasados, presentes y futuros. Su sacrificio es perfecto, su amor es eterno, su soberanía infinita, su gracia para con nosotros es y será inmutable. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor de Dios para con nosotros, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Catecismo de Heidelberg en esta porción cita la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Yo daré lectura desde el versículo 17, donde dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el versículo 18 dice, estando conscientes que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir cada uno de nosotros. Hemos sido hechos partícipes de su gloria, y en lo que trata de enfocarse el Catecismo de Heidelberg desde el inicio es en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Cuando yo digo presentes, pasados y futuros, estamos hablando en primera instancia en el hecho que redacta el apóstol Pedro en su primera carta. Cuando nosotros os predicaron el Evangelio, cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, se habla de un Redentor, el cual es Jesucristo, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, conforme lo antes escrito, según el mismo apóstol Pablo en su primera carta a Corintios, en el capítulo 15. El hecho del Evangelio, que una persona tan miserable como yo y como cada uno de ustedes, vil, sucio y repugnante ante los ojos de un Dios santo, fue rescatado, recibido a su gloria por gracia, por su pura misericordia, para ser partícipe de una gloria eterna, gracias a lo que Él hace en la cruz del Calvario. Él ha pagado por completo mis pecados con su sangre preciosa. Por completo mis pecados han sido pagados con su bendita sangre. Presentes, pasados y futuros. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque dentro de nuestro peregrinar, cuando a nosotros se nos predica el Evangelio y creemos, la Escritura dice que hemos nacido de nuevo. La Escritura dice en Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, maravilloso pasaje, oímos y creímos por gracia, porque Efesios capítulo 2, verso 8 dice que la fe es un don de Dios, habiendo oído y creído. Es decir, muchos oyen, pero no todos creen. Y los que han creído es porque se les ha otorgado el don, la misericordia de parte de Dios de creer.
Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Dios nos ha contristado, convencido de eterno juicio y pecado, por ello es que su gracia se muestra benevolente para con nosotros, los cuales hemos volteado a ver la cruz de Cristo y su preciosa sangre nos ha hecho partícipes de esa morada eterna, reservada para cada uno de nosotros desde el principio de los siglos, desde antes de que todo fuese hecho, todo fuese establecido. Estamos hablando del enfoque del Evangelio para nuestra salvación. Y la siguiente porción, cuando yo estoy hablando, pasados, presentes y futuros, los pecados que hemos cometido anteriormente, todos, absolutamente todos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar en base a al sacrificio perfecto de Jesucristo, porque no hay otra forma de acceder a Dios. No hay otra forma. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie verá al Padre si no es por mí. No hay otra forma de ser reconciliados con Dios, única y exclusivamente mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Un sacrificio perfecto y excelso era el que nos reconciliaría con Dios. Ahora digo, pecados pasados y presentes, Él nos ha redimido, Él nos ha reconciliado. Pero ¿qué pasa con los pecados futuros? Es aquí donde tiene que tener un concepto claro cada uno de vosotros sobre la gracia de Dios. Porque si ustedes erran en este concepto, muchos de ustedes, estoy hablando de las personas que verdaderamente son creyentes, las personas que no son creyentes ni siquiera les importa pecar. Ellos viven deleitándose en su naturaleza corrupta como muchos de nosotros lo hacíamos anteriormente. Sin embargo, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros que hemos sido reconciliados con Dios gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no somos perfectos. Hay remanente de pecado en cada uno de nosotros mientras estemos en esta tierra. Entonces, cada uno de ustedes y yo mismo, en diferentes áreas de nuestra vida, volveremos a pecar. El pecado no se ha erradicado por completo. Cuando hablamos de las posiciones teológicas de la redacción de San Agustín en el estado del hombre, él mismo redacta de una forma muy sencilla y breve, que única y exclusivamente hasta que estemos con Dios por la eternidad, estaremos en un cuerpo sin pecado, un cuerpo glorificado, pero mientras estemos en esta tierra no es así. Entonces tenemos que estar conscientes que Él, Jesucristo, ha pagado por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice que no tiene pecado, se está engañando y la verdad no está en él. Todos nosotros tenemos pecado. Y el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento
Es por ello que constantemente tenemos que entrar confiadamente al trono de su gracia, buscar constantemente esa misericordia. Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Tenemos que entender que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente es nuestro Señor y Salvador, porque también es nuestro abogado. Es por ello que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 versículo 34 dice: ¿quién es el que nos condenará? ¿Quién es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro abogado, según el apóstol Juan en su primera carta, en el segundo capítulo, versículo 1. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Es decir, la redacción del catecismo es completamente exegética en este sentido, donde cada uno de nosotros tenemos que entender que en el momento que se nos predica el Evangelio y en el momento que Dios nos rescata de nuestra miseria, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos en cuerpo y alma a nuestro glorioso Salvador. Cuando el énfasis de decir cuerpo y alma es de que cada uno de ustedes no se vuelva ni legalista, pero tampoco liberal. Entender que Dios estipula un orden por el cual nos tenemos que conducir. Hay mucho problema de religiosidad en el siglo XXI. Claro está que es en base a la falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay mucha religiosidad existe en cada centro, cada comunión que profese la fe en la persona de Jesucristo. A las dos vertientes hacen daño, ¿no? No están estipuladas. Todo lo que no esté estipulado en las Escrituras, que esté en contra de lo que Dios ya estableció, hace daño. Entonces, cada uno de vosotros en nuestro peregrinar vamos a tener en distintas áreas, como lo he mencionado, pero como Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y posteriormente hace la exhortación que yo os haría cuando su vida pueda estar tambaleando en sus mismos pensamientos y actitudes o hayan incurrido en algún pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y es por ello que el catecismo de Heidelberg dice: Él ha pagado por completo, todos mis pecados con su sangre preciosa.